Pues muy buenos días a todos. Soy Araceli García, la secretaria general de Tecniberia. Agradeceros a todos que estéis aquí esta mañana con nosotros, este ratito. Hoy vamos a conocer un poco más sobre un ámbito en el que en nuestro sector no se habla con frecuencia, que es como la comunicación comercial para ingenieros, que a veces nos cuesta bastante trabajo, y el cómo vender sin ser vendedor en todos los ámbitos de nuestro negocio. Contaremos con Ina Finur, que es coach de ventas, es formadora y mentora de ventas en diversos sectores, con un amplio conocimiento en el sector de la ingeniería y de la construcción. Pues Ina, cuando quieras podemos empezar. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar estoy más que agradecida que a pesar del apagón, a pesar de las dificultades que todo el mundo a lo mejor ha podido tener, habéis encontrado este momento para estar aquí. Entonces, voy a compartir la pantalla y os voy a contar un poco cómo va a transcurrir este webinar. Estamos hablando de ventas, por lo cual lo que más me gustaría que no sea un monólogo por mi parte, sino sea un trabajo y sea un trabajo muy interactivo entre vosotros, entre todo lo que os voy a ir comentando. Voy a ir haciendo preguntas, evidentemente no es obligatorio responder, pero si alguien siente que hay alguna pregunta que realmente le apetece responder, me encantaría que compartís vuestra opinión sobre lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla y decirme, comentarme, por favor, que confirmarme con un señal así que veis mi pantalla correctamente Sí, se ve y que perfecta, todo va Ina. bien. Lo vemos bien. Vale, ok. ¿Por dónde empezamos? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué este tema? Antes que os responda yo porque este tema, me gustaría saber qué expectativas tenéis vosotros de este webinar y qué es lo que os ha hecho decidir que vais a participar en este evento. A él que se anima, bienvenido está. Bueno, yo en mi caso, fundamentalmente es intentar saber si hay alguna estrategia o alguna herramienta que no conozca y que puede ayudar a llegar a clientes tan técnicos como son los nuestros, que no es muy habitual el tipo de cliente al que llegamos. Vale, estupendo, muy bien. ¿Más? Sí, un poco alineado con lo que dice Fernando, un poco pues ese perfil de cliente mucho más técnico y alinear un poco esos mensajes técnico-ventas que a veces parece que estás hablando con un extraterrestre, ¿no? Sí, sí, esto es uno de los principales problemas y desde luego lo vamos a ver hoy. Y ahora os comparto por qué elegí yo este tema, porque al entrevistarme mucho y al trabajar con varias empresas en el sector de ingeniería, he dado cuenta que hay mucha incoherencia y mucho desenfase exactamente en este concepto, en el formato de cómo comunicamos. Y muchas veces ocurre que la comunicación interna, la que solemos comunicarnos dentro de la empresa o con los profesionales o colegas de sector, que este mismo lenguaje no llega muchas veces al cliente final, el que realmente tiene que tomar la decisión. Entonces, desde ahí nació la idea y la necesidad de crear un formato de webinar, un formato de conocimiento que lo llamé comunicación comercial para no comerciales. Entonces, ¿qué es lo que vais a llevar en el webinar de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vais a aprender? Lo primero, nueva forma de entender la venta. Luego veremos una serie de herramientas prácticas que afectan a nuestra comunicación. Y luego lo más importante, cómo influir en las decisiones del cliente sin tener esta sensación de parecer a los vendes humo. Si os parece bien, vamos a empezar ya con el contenido de webinar en sí. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerlos es, ¿qué significa vender? ¿Qué entendéis vosotros bajo el concepto de la venta? ¿Qué es? Cuando más participéis, más vivo estará el webinar.
Bueno, pues yo por arrancar de nuevo, yo entiendo que es Vamos, Fernando, venga. trasladar a tu cliente las bondades de tu producto y tratar de generarle la necesidad, por lo menos, de probarlo. A partir de ahí ya puede ser una gestión de precios o de suministro, pero sobre todo que conozca tu producto y tratar de eso, de generarle esa necesidad. Ok, ¿más opiniones? Sí, yo también en esa línea, yo diría intentar satisfacer la necesidad del cliente con alguno de tus servicios, ¿no? Y conseguir que confíe en ti y no en los competidores. Vale, fenomenal. ¿Más opiniones? Vale, ok, entonces, lo primero y más que nada, antes de empezar a vender y desde ahí empieza la venta, es generar confianza en el cliente. Lo primero y básico en el concepto de la venta es confianza. Sin confianza no hay venta. El segundo significado de la venta es, como dijo Fernando, defender las bondades de tu producto. Yo lo diría defender una idea o una solución que puedes ofrecer a tu futuro cliente. Y una vez creada la solución, entender cómo puedo ayudar a otro, en este caso a mi cliente, solucionar un problema que puede tener, un deseo que quiere cumplir o una necesidad, que muchas veces esta necesidad hay que crear. Muchas veces la necesidad, el cliente ni siquiera sabe que tiene esta necesidad, pero el concepto de necesidad existe. Entonces, si entendemos qué significa vender, podemos centrarnos en estos 3 puntos. Vamos a ver un poco si entendemos que realmente todo el mundo, da igual qué profesión sea, siempre está vendiendo. He escogido 2 profesiones que raramente suelen relacionarse con el mundo de la venta. Veamos un poco el trabajo de médico. ¿Qué opináis? ¿El médico vende? ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, atendiendo lo que acabas de decir, de generar confianza, pues evidentemente si un médico genera confianza, pues va a subir de él. El médico vende, incluso si estamos hablando del médico de seguridad social, como el médico no es privado, de médico de cabecera, puedes decir, no, el médico no vende. Claro que vende. ¿Qué es lo que vende el médico de cabecera que te atiende en un centro de salud de seguridad social? ¿Qué es lo que vende? Bueno, vende proximidad, vende Vende tiempo, proximidad, perfecto, ¿qué más? atención, que te Atención, atienden. confianza, por lo cual vende. Concluyendo estos 3 conceptos, si el médico te receta algo, tú vas a la farmacia y lo compras con los ojos cerrados. No lo cuestiones, ¿cierto? Por lo cual, en este momento, el médico te vendió la confianza. Vamos a ver otra profesión, abogado. ¿Qué opináis? ¿Abogado vende? Al final un abogado te tiene que convencer de que contrates su servicio, ¿no? Si no confías en él o crees que no tiene los conocimientos suficientes, al final no vas a confiar, vamos, no vas a terminar trabajando con él. Supongo Claro, que pero sí, que aquí me estás necesita vender lo hablando de mismo. una venta remunerable, pero te estoy preguntando, ¿hay algo más que vende abogado que no es remunerable? Bueno, conocimiento, confianza en en las leyes, que te va a salvar. ¿A quién tiene que convencer el abogado? Tal defensor como fiscal, ¿eh? ¿A quién tiene que convencer? Primero el juez. Al juez. Entonces el abogado lo primero que vende es su visión sobre lo que tú has hecho o no lo has hecho. Por lo cual, todo lo que hace el abogado, evidentemente, sin nada que ver con sus honorarios. Todo el discurso de abogado es un discurso comercial de venta. Si realmente os interesa venta, os recomiendo muchísimo ver algunas series donde podéis escuchar cómo los abogados construyen sus discursos y vais a ver que todos los conceptos de venta están claramente aplicados.
¿Todavía tenéis dudas que todo el mundo vende o estáis de acuerdo conmigo? Que da igual qué profesión tocamos, siempre está presente el concepto de la venta. ¿Compartimos esta visión? Sí. Sí, vale, genial. Ok, si es así, vamos a ver un poco entonces la comunicación comercial. ¿En qué se diferencia de cualquier otro tipo de comunicación? He escogido la foto de Barack Obama no por nada, sino porque considero que Obama es uno de los mejores comunicadores que hemos visto en la política de los últimos tiempos. Entonces, la comunicación comercial significa que es la forma o la manera de transmitir el valor de la propuesta con un principal objetivo. Este objetivo es influir en la decisión del cliente. ¿En qué consiste el arte de comunicar? La comunicación no es lo que se dice, sino es lo que se percibe. Todo comunica y todo se percibe. Y cuantas personas seamos, tantas versiones diferentes de percepción vamos a tener. Y aquí me gustaría parar un segundito y preguntaros, ¿qué pensáis cuando en un colegio un profesor da clase? ¿De quién depende si el niño capta la información o no la capta? ¿Del profesor que transmite la información o del niño, de alumno en este caso, que la recibe, la percibe? ¿Quién es responsable? ¿Qué opináis? Bueno, yo tengo un niño de 13 años y te diría que el profesor, pero bueno, vamos a poner también puntos al niño, ¿eh? Yo te diría que 90% de responsabilidad siempre está en manos del que transmite la información, porque el que transmite puede controlar lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Sin embargo, no puede controlar cómo otra persona lo percibe. Entonces, cuando estamos hablando de la comunicación y más que nada de comunicación comercial, tenemos que entender, somos transmisores de información y nuestro cliente es el que percibe la información. Entonces, si yo quiero que mi mensaje llegue de forma que yo quiero que llegue, mi trabajo es centrarme y mejorar continuamente la forma como transmito la información. ¿Esto está claro, este punto? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Vale, genial. Vale, ok. Esto lo acabamos de ver. Vale, ¿cómo comunicamos? Tenemos varios tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es una comunicación planificada, que esto es muy fácil porque yo puedo decidir qué es lo que quiero decir. Trabajo sobre qué es lo que quiero decir, preparo mi presentación, preparo mi conversación, preparo mi charla. Es mi comunicación verbal. Sin embargo, existe otra parte de la comunicación, que es la comunicación no verbal. Normalmente la comunicación no verbal no la controlo, o no sea, soy muy experto en mi lenguaje no verbal. Comunico a través de las dos vías diferentes, tal a través de mi lenguaje como a través de mi lenguaje no verbal. ¿Qué ocurre aquí? El que percibe capta a la vez las dos informaciones. Capta tal información verbal como información no verbal. Si hay una cierta incoherencia entre las dos tipos de comunicaciones o de informaciones, el que percibe la información nunca va a percibir el mensaje completo. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre las bondades de mi proyecto, pero lo estoy haciendo con una voz apagada, con una mirada hacia el cielo, sin ningún interés porque es la quinta, la sexta, la décima vez que estoy repitiendo lo mismo, por muy buen proyecto o producto que tenga, el receptor del mensaje, el cliente, ¿qué va a percibir? Nunca va a percibir la información acorde con mi lenguaje. Puedo hablar de algo magnífico, pero lo estoy haciendo con una voz totalmente apagada. Hay una incoherencia entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal.
Por lo tanto, la voz, la entonación, la mirada forman parte de nuestra comunicación. ¿Se entiende este punto? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Sí? Vale, ok, seguimos entonces. Vale. Ahora vamos a entrar un poco más allá, un poco en nuestra forma de actuar, en lo que tiene mucho que ver con programación neurolingüística. Vamos a entender que para que yo comunique mi proyecto y las bondades de mi proyecto desde una emoción de alegría, desde una emoción de entusiasmo, motivación, tengo que sentir esta emoción. Tengo que sentir enamorado en lo que hago, enamorado en el proyecto, enamorado en el producto. Si no siento esto, va a ser muy complicado que lo transmite a otro y que otro lo percibe. Pero ¿cómo nace esta sensación? ¿De dónde viene? Esto es súper importante entender para todo lo que está relacionado con la venta. ¿Cómo actuamos? Lo voy a simplificar hasta el máximo que se puede. Todas nuestras acciones realmente se puede planificar o distribuir en 3 botones diferentes. El primer botón es el botón de pensamiento. Lo primero que hago es pienso. Pienso sobre algo. Pienso sobre una situación y sobre lo que me espera cuando voy a ir a ver al cliente. Todos estos pensamientos que me llegan a la mente me producen una serie de emociones. Empiezo a sentir. En función de cómo me siento, actúo. Y en función de cómo actúo, ocurre o no ocurre el resultado de la cita con mi futuro cliente. Por ejemplo, si yo pienso que este proyecto no vale para nada, que estoy obligado a defenderlo porque es el proyecto que ha generado mi empresa. Ahora tengo que ir a ver un cliente y defender algo que yo creo que no es completo, que no es defendible, y además creo que el cliente no me va a atender. ¿Qué emociones siento en este momento? Siento que no me importa, indiferencia. Siento un futuro fracaso que aún no ha llegado, pero ya estoy preparado para que llegue. Todo esto ocurre en milésimos de segundo. No es una cosa que tarda mucho tiempo. Con esta sensación y con este sentimiento de una futura frustración, de aburrimiento, de indiferencia, ¿cuáles son mis acciones? Pues mis acciones son acordes con lo que siento. Te presento lo que tengo, toma, ya veremos si te interesa. ¿Qué resultado puedo esperar que ocurra? Ninguno. Sin embargo, cuando no ocurra, ¿quién es responsable habitualmente? El cliente. Normalmente decimos, es que el cliente, porque no entendemos que el resultado es el fruto de todo este recorrido. Entonces, pensamiento, emoción, acción y resultado. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Decirme algo? ¿Sí? Sí. Vale, Sí. genial. Ahora, si entendemos esto, vamos a fijarnos en la raíz. ¿Qué es este pensamiento? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es este pensamiento? Este pensamiento no es otra cosa sino una creencia, una opinión sobre algo que tengo muy metido y muy marcado en mi cabeza. Y en el sector de ingeniería, desafortunadamente, todavía hay muchísimas creencias limitantes sobre la venta. Vamos a ver qué es una creencia. Ya os lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Una creencia, hablamos ahora de limitante o no limitante, pero en general, una creencia es un pensamiento recurrente sobre cualquier cosa que se repite y se convierte para mí en algo totalmente no discutible. Es algo que lo tengo tan marcado, tan plasmado en mi mente que lo doy por hecho. Las creencias normalmente son frutos de experiencias, de educación, de influencia social, de muchísimas cosas. Pero yo me quedo con algo, este algo marca toda mi actitud a lo largo de todo mi camino, en este caso lo que nos interesa es comercial. Todo el mundo
tiene creencias y opiniones sobre todo. No por nada, muchas veces se dicen que sobre la religión y sobre fútbol no discutimos, porque estos son creencias que las tenemos y no importa lo que opine otro, mejor o peor, no son cosas que son discutibles, es algo nuestro y es algo en lo que creemos profundamente. Lo mismo pasa con la venta, pero ¿qué ocurre? Que todas las creencias se dividen en dos grupos, en creencias que me pueden beneficiar. Por ejemplo, puedo creer que soy capaz de aprender y mejorar mis habilidades comerciales y para eso estoy aquí. Por ejemplo, es una creencia que me beneficia. Sin embargo, puedo pensar que el mundo comercial no es para mí. Da igual lo que digan los demás. Da igual que mis compañeros digan que puedes hacer este trabajo fantástico o mejorar. No importa. Si yo creo que no me va a beneficiar, esta creencia se llama creencia limitante. Este tipo de creencias pueden ser sobre la venta en general y, evidentemente, sobre mi propia capacidad de vender. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y así ahora sí que os invito a participar un poquito más. Mi pregunta es, ¿qué opinas o crees sobre la venta y sobre la necesidad de que un ingeniero se forme en habilidades comerciales? Por favor, escribir 2 o 3 creencias, frases, opiniones vuestras y lo compartimos. Un minutito y hacemos este ejercicio. ¿Alguien ya tiene algo? ¿Sí? ¿Alguien que quiere participar, que todavía no participó, que tiene algo ya escrito? Y en el chat están poniendo frases, Ina. Ah, vale, en el chat. Vale, ok. El chat lo puede ver, Claramente se competencia, puede ver todo vale. el mundo, ¿eh? El abogado vende competencia. Sí, Que nosotros nos centremos siempre en las partes técnicas y la calidad, pero necesitamos vender cliente vale. otro tipo de Lorenzo, entiendo que esto es una creencia, ¿no? Antes el cliente te buscaba, ahora tienes que buscar el cliente, ¿vale? Entiendo esto como una creencia, ¿vale? Para poder realizar un proyecto, antes tienes que haber convencido al cliente que tu opción es la más adecuada, ¿vale? Vale, perfecto. Ok, entonces, os voy a compartir una serie de creencias que escribí yo al azar y me gustaría saber qué opináis y si compartís esta creencia, si en algún momento determinado habéis sentido algo relacionado con esta creencia. Vale, la primera, no soy comercial, soy ingeniero. ¿Alguien piensa esto? A típico. ver, pero de verdad, ¿alguien se identifica con esta creencia? Sí, soy un técnico, no un Soy un comercial. técnico, no soy un comercial. Sí, ¿no? Aunque no lo decís en voz alta, intuyo que en cierto modo sí. Vale, ok. Vamos con la siguiente. Si el proyecto es bueno, se firma solo. ¿Os suena esto? ¿Este tipo de frase os suena? A lo mejor no de vosotros, sino de algún otro compañero. ¿Os suena conocido esto? Suena, suena. Suena, vale, estupendo. Vamos con la siguiente. El cliente tiene que entender solo las modificaciones, cambios y costes que puede sufrir el proyecto. El cliente lo entiende solo, no hace falta convencerle. ¿Os suena esto? Que tenemos tal variedad de clientes que hay de todo. Hay de todo, pero hay compañeros que piensan de esta forma, ¿verdad? Sí, sí, puede ser.
Puede ser, claro. Otra, por ejemplo, no soy apto para vender. ¿Esto habéis escuchado? Pero eso es en un momento de debilidad, cuando ya estás desesperado después de ir a un cliente un montón de veces y sigues sin salir la venta. Vale, entonces es lo que piensas, no soy apto para vender, ¿no? Porque se puede pensar otra cosa, pero bueno, el ingeniero tiene que tener ciertas habilidades, vale, perfecto, fundamental la comunicación no verbal, ok, los ingenieros usan lenguaje muy técnico, ahora hablamos del tema, vale, el proyecto es lo importante, pero si no hay empatía no habrá proyecto, vale, ok. Entonces, ¿qué ocurre con las creencias? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque las creencias, bueno, vender es insistir, presionar, todo lo que suele pensar el mundo comercial. ¿Pensáis esto de vez en cuando? Como dices tú, Fernando, he ido 3 veces, y no quiero insistir más, ya está, no quiero presionar más, no quiero hacer más. Sí, eso muchas veces, ¿eh? Muchas veces Llega un ocurre. momento que dices, voy a vender ya por agotamiento. Vale, todo esto ocurre. Perseverancia. Perseverancia, vale, fenomenal. Ahora, ¿cuál es la paradoja principal de las creencias? No son ni buenas ni malas, simplemente son. No son discutibles porque son nuestras. Existen. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre son correctas. La creencia siempre es correcta para ti, pero aquí puede venir gran pero. Si crees que eres capaz de mejorar tus habilidades y crees que eres capaz de vender, todo será correcto de la misma forma que crees que no eres capaz de hacerlo. Depende únicamente de ti. Las creencias se pueden cambiar. Lo que pasa es que hoy en este webinar de 1 hora no lo vamos a hacer, pero hay herramientas para el cambio de creencias. Hoy el único propósito que tengo yo es simplemente que tomáis conciencia qué es lo que pienso y cómo este pensamiento afecta al cómo me siento y cómo este cómo me siente me hace actuar y qué resultado obtengo. Porque cuando he ido 3 o 4 veces a un cliente y no se ha cerrado, puedo hacerme varios tipos de preguntas que me pueden llevar a varias acciones diferentes y a varios resultados diferentes. Significa que algo ahí está fallando, pero este algo, la respuesta a este algo estará en las preguntas que puedo hacer a mí mismo relacionadas con mi creencia. Pero ahora mismo, hoy no lo vamos a ver, pero es posible. Pasamos a la parte 2 para que veamos que la diferencia está en cambiar la forma que pienso. Entonces, si yo cambio la forma de pensar, cambio mi forma de actuar. Entonces, el resultado diferente va a depender de una acción diferente. Esta acción diferente es el fruto de la emoción diferente y de un pensamiento y creencia nueva. ¿Entendéis un poco esto? Por muy rápido que lo estoy intentando explicar. ¿Se entiende de alguna forma? Sí. Sí, vale, genial. Bueno, seguimos. Vamos a ver por un segundito. ¿A quién vendemos? Vendemos mayormente, todos vosotros vendéis al sector de B2B, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí, No, sí, sí. sí. Sí, sí, vendemos al sector de B2B, pero me pregunto, ¿B2B es una empresa? Es una empresa. La empresa, ¿qué es? ¿Un edificio? ¿Qué es? Es una empresa. La empresa como tal no toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? El profesional. Profesional. Este profesional, ¿quién es? Es una persona. Una persona es human to human, persona a persona. Entonces, por lo mucho que trabajamos en el sector B2B, terminamos vendiendo a las personas. Somos las personas y vendemos a las personas. ¿Entendéis esto? Realmente es lo que ocurre porque no os comunicáis con un edificio, os comunicáis con personas dentro de una empresa, ¿correcto? Sí. Eso es. Vale, y para comunicarse con las personas, tenemos que entender cómo se toma la decisión de compra en la mente de las personas. En la mente de las personas, 85% de la decisión de compra no es racional.
Es decir, se da por hecho que cualquier proyecto tiene que adaptarse a criterios, a parámetros de concurso de la empresa. Sin embargo, las que toman las decisiones son personas. Y estos 85% estará entre cerebro reptil, que no vamos a hablar hoy de esto, y el cerebro emocional tampoco, resumiendo, en la forma que percibimos la información que nos estáis dando, en la forma como comunicamos. Una empresa puede tener encima de la mesa dos o tres proyectos que sus cualidades técnicas sean parecidas, que sus presupuestos sean parecidos. ¿Cuál de estos presupuestos será elegido? ¿Será elegido el que consiguiera llegar al nivel persona a persona y que consiguiera transmitir su mensaje de tal forma que sea percibido como la mejor opción? ¿Entendéis esto? Ujú. ¿Sí? Decirme algo, por favor, si puedo seguir. Sí, te Sí, entendemos. se entiende, vale, perfecto. Bueno, vamos ahora un poco lo que me habéis preguntado ya, cómo hablar el idioma del cliente sin perder el rigor técnico. Es donde está uno de nuestros principales problemas. Bueno, mi pregunta es, si siempre vuestro interlocutor tiene el mismo nivel de conocimientos técnicos que vosotros. En muchos casos no. En muchos casos no. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cuál es el principal reto mío? Mi principal reto es ser claro con este cliente sin agotarlo. Evidentemente, sin entrar en mi lenguaje técnico. No sé si alguna vez alguno de vosotros ha estado en una cena o en un ambiente de los médicos. ¿Habéis tenido alguna vez una experiencia de estar comiendo o compartiendo tiempo con más de 2 médicos a la vez? Pues no, la sensación que estáis en otro planeta. Es la sensación, porque están hablando un lenguaje que solamente ellos entre sí entienden. Cualquier persona ajena a este círculo cerrado no sabe de qué están hablando. No hay forma de entenderlos. Y nosotros muchas veces nos pasa algo muy parecido. Entonces, para empezar a gestionar este tema, lo primero que me hago es la pregunta, ¿qué más puede valorar mi cliente? ¿Qué es lo que más valora mi cliente? Pero no el nivel técnico, sino el nivel de la solución, el nivel de resultado. ¿Qué es lo que más valora? Cuando lo tenga claro, aplico las 3 primeras reglas de oro de comunicación. La primera. Toda la comunicación con el cliente no es no es un monólogo, es un diálogo. Luego veremos las preguntas que se puede hacer y unos ejemplos. Muchas veces cuando presentamos algo, cuando vamos así a una cita, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos, exponemos. Podemos pasar 4, 5, 6, 10, 15 minutos que hablamos solamente nosotros. En el transcurso de estos 10, 15 minutos, lo que puede ocurrir es que perdemos el cliente de camino, porque no sabemos en qué momento el cliente dejó de entendernos. ¿Os resulta conocida esta situación? ¿Os resuena de alguna forma? Sí. Decirme algo para que siente que no estoy sola. Sí, puede pasar en ocasiones. Puede pasar en ocasiones, cuando de pronto empezamos a hablar y no sabemos en qué momento hemos perdido al cliente, ¿correcto? Sí. Vale, vamos con la regla número 2. Tenemos que centrar el discurso en el resultado, en para qué sirve, en lugar de los detalles técnicos de la solución. Muchas veces nos perdemos en dar demasiados detalles técnicos y nos olvidamos del centro de esto. El centro es este, el para qué sirve todo lo que estoy explicando. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Siguiente punto, utilizar en vuestra comunicación analogías
y ejemplos visuales, lo que solemos llamar en ventas storytelling. Es decir, cuando estoy utilizando analogías, estoy dando ejemplo y estoy contando historias de alguien que ya ha utilizado esta solución, ya ha probado y ha trabajado con mis soluciones, con mis ideas, con mis herramientas. ¿Se entiende esto? Sí, Vale, genial. Voy a ver lo que está aquí en el chat y seguimos. Usa el lenguaje muy técnico, exactamente, es lo que estamos hablando. Si no empatía, ok. El cliente puede tener mucho más nivel, ok, vale, genial, ok. Seguimos entonces. Eh, vale, vamos a ver un poco cómo lo aplicamos. Cada regla de oro ahora lo voy a desglosar para que podáis ver qué tipo de preguntas y qué es lo que podéis hacer. Cuando estoy hablando que una presentación no es un monólogo, sino es un diálogo, lo que os recomendaría hacer es romper vuestra conversación con unas preguntas muy sencillas, por el estilo que estoy haciendo ahora en este webinar. ¿Esto tiene sentido para ti? ¿Qué ocurre en este momento? El cliente se ve obligado a seguir el hilo de vuestra presentación. Y si hay algo que no lo entiende, es el momento perfecto que os puede preguntar. Otra pregunta que está muy bien, que está muy cómoda a la hora de presentar el proyecto es, ¿compartes esta visión? Si estamos alineados con la ruta, con el camino, con la visión que tengo yo hacia las soluciones que te propongo, es una pregunta que ayuda mucho a involucrar al cliente a la hora de presentar un proyecto, un presupuesto o lo que necesitáis presentar. Imaginamos que estamos hablando de algo totalmente nuevo, de unos materiales técnicos que queréis introducir. No sabemos si el cliente los conoce, entonces una de las buenas preguntas que puede ser es esta: ¿conoces estos materiales? Aquí podéis descubrir si lo que estáis hablando es algo totalmente nuevo para el cliente o es algo que ya el cliente tenía una cierta experiencia a la hora de trabajarlo. ¿Tiene sentido para vosotros? sí. Vale, ok, sigo entonces. ¿Solo para una persona o hay alguien más que No, sí tiene? lo tienes, sí. Vale, ok, seguimos. Muy bien. Vale. Centrar el discurso en el resultado en lugar de detalles técnicos. Vale. He escogido un ejemplo que habla de un material, porque he escuchado muchas veces en las presentaciones de sector de ingeniería, de sectores técnicos, que se utilizan los nombres y ay, se me ha ido la palabra, los nombres de los materiales en lugar de explicar al cliente para qué sirve este material. Porque puede ocurrir, si el cliente es menos técnico que vosotros, no va a tener ni la mínima idea qué es. He escogido esto, pero puede ser cualquier otra cosa. Este material es resistente a la corrosión. Pero si yo soy el CEO de una empresa que tomo las decisiones, sin embargo, soy más empresario que técnico, puede ser, o ya hace muchos años que no estoy al tanto de las últimas innovaciones en el mundo de los materiales de resistencia, puede ser que no sepa de qué estamos hablando. Cuando me dices esto, ¿cómo lo cambio? La solución es material pensado para durar en unos ambientes diferentes. ¿Entendéis la diferencia entre una cosa y otra? Sí, sí. ¿Ocurre alguna vez que nombráis unas referencias técnicas y os dais cuenta que el cliente está perdido? Alguna vez, ¿Y cómo lo gestionáis? ¿Seguís? cambiando el discurso y procurando apuntar hacia posibles resultados de forma clara y gráfica y sencilla, sin emplear Perfecto, términos perfecto. muy ¿Qué profundos. ocurre cuando nombramos algo que el cliente no lo entiende? Raramente el cliente os lo va a decir. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta mostrarse como soy el que no entiende lo que me estás comentando. Yo no quiero mostrarme medio tonto, entre paréntesis. Entonces jamás te va a decir que no te entiendo.
Entonces, tu responsabilidad como transmisor es darse cuenta que tu mensaje no llega, que tu mensaje no ha sido percibido. Y la fórmula de hacer esto, vuelvo a la primera parte, la primera regla son preguntas. Hago la pregunta, ¿tiene sentido? ¿Conoces este material? Porque no hay problema decir que desconozco, si no hay problema si no me preguntas que yo sea la primera persona que te diga que no sé de qué me estás hablando. ¿Entendéis la diferencia entre una situación y otra? Sí. Vale, perfecto. Y la tercera regla, bueno, es un poco más fácil, es usar las analogías y ejemplos. Siempre, siempre, siempre os recomendaría introducir en vuestros discursos storytelling y testimonios. ¿Dónde y qué resultado da el trabajo con vuestras propuestas, con vuestros proyectos o con vuestras soluciones? Esto ayuda muchísimo a la hora de comunicarse con el cliente. Importante aquí cuando buscamos ejemplos es buscar los ejemplos de sector afino o cercano al cliente a quien estáis presentando el proyecto. ¿Ok? Que por ejemplo, si estáis presentando el proyecto a una empresa pequeña, no sería favorable darme ejemplos de resultados que habéis obtenido con una empresa 3 o 4 veces mucho más grande porque el cliente pequeño puede sentir un poco disminuido en comparación con las empresas más grandes. Y lo mismo al revés. Hay que buscar una coherencia entre el tipo de cliente y el ejemplo que estáis dando. ¿Tiene sentido? ¿Suena para vosotros? Ujú. Vale, genial. Seguimos. Vale. Ok. Vale. Otro problema que veo mucho es para mí un tema súper importante es cómo transmitir el valor y diferenciarse del resto más allá del precio. Una de las creencias muy habituales, no la mencioné, pero existe en el sector de ingeniería también, que los proyectos se eligen únicamente por el precio. ¿Alguna vez habéis pensado esto? ¿Habéis escuchado esto? ¿Que el Con precio es el frecuencia. factor que marca? Repítelo, por fin, no te escuché. Con frecuencia. Con frecuencia, vale, pues es un tema súper importante y vamos a ver de qué forma podemos gestionar. Bueno, lo primero vamos a separar los tres conceptos. ¿Qué es valor percibido? ¿Qué es valor técnico? ¿Y qué es coste? ¿Quién me puede decir qué es valor técnico? ¿Quién me lo puede definir? Es algo que es vuestro y lo tenéis que manejar muy bien. ¿Cuál es el valor técnico? A ver, yo ahí me imagino que en una unidad de obra el que sale directamente de multiplicar la medición por el coste unitario, más técnico que eso. Vale, es más bien coste lo que me estás diciendo. Valor técnico es la solución técnica para resolver un problema, ¿vale? Esto se entiende en venta como valor técnico. Lo que tú me has dicho es Sí, una coste. suma entre valor técnico convirtiéndolo en coste. Entonces, estos dos conceptos lo tenéis claro, ¿cierto? Sí. Vale, ahora vamos, ¿qué es valor percibido? Y ahí donde está la grandísima diferencia. No importa El que cuál aprecia al sea, cliente. es Perdón, el que aprecia al cliente. exactamente. Valor percibido es lo que significa para el cliente resolver el problema que tiene o la necesidad que tiene. Y normalmente valor percibido no tiene absolutamente nada que ver con valor técnico o con el coste. No tiene nada, nada que ver. Os doy un ejemplo. Además es un ejemplo personal, una cosa súper pequeña, pero da una analogía muy sencilla. Hace unos días tenía que crear un correo nuevo corporativo para una persona que se incorpora para trabajar conmigo. Y no me acordaba cómo se hacía esta acción a través de WordPress porque hace muchos años que lo hice y no me acordaba. Después de perder una hora y ver que no he llegado a ninguna solución, me recomendaron a un chico informático que me lo podía resolver. Lo llamé, el chico tardó 15 minutos como mucho para abrirme el correo que necesitaba. Cuando le pregunté por el presupuesto, el chico me dijo 5 euros. ¿5 euros? Me quedé asombrada. ¿Por qué? Le pregunté
¿en basis de qué has calculado este precio? Y me dije, bueno, pues estaba contigo 15 minutos. ¿A quién importa? Lo que él valoró es el tiempo invertido, el coste que supone, pero en ningún momento valoró el valor percibido para mí como cliente y el problema que me ha resuelto. Para mí el valor percibido de su trabajo iba 1000 veces más allá de su valoración técnica y del coste que él puesto a este trabajo. Entonces, los clientes siempre están dispuestos a pagar más, no solo por las diferencias técnicas, sino por cómo se comunica que vales más. Significa tu experiencia y lo que significa para tu cliente resolver un problema o atender una necesidad. ¿Entendéis qué es valor percibido? Si hace falta lo vuelvo a explicar porque Sí, es está algo claro. súper importante. ¿Está claro, no? Sí, muy claro. Sí, vale, genial. Ok. Entonces, ¿cuáles los principales errores que ocurren cuando intentamos comunicarnos con nuestros clientes hablando de valor? Lo primero, empezamos a justificar el precio. Es decir, cuando el cliente pone la objeción de precio, que ocurre muchas veces en todos los sectores, en todos los proyectos, nuestra tendencia natural es defender, es justificar el precio a través de características técnicas, a través de horas que estoy invirtiendo, a través de todos los pasos que tengo que ir dando. Le estoy justificando. No es suficiente. El cliente no quiere tu justificación. Segundo error que empezamos a hacer, empezamos a entrar en la guerra de precios. Ver dónde y cómo puedo recortar para acogerme al precio que en teoría me ha vendido el cliente. Porque en este caso el cliente que me vende el precio que él quiere o que él piensa que tiene que ser apropiado, tiene sobre la mesa, esto nunca lo sabremos porque no suelen mostrar las propuestas de otras empresas. Estos son dos principales errores. ¿Cómo puedo solucionarlos? ¿Cómo puedo gestionarlos a través de una comunicación enfocada de una forma diferente? Entonces, lo primero que voy a hacer es no centrarme solamente en el proyecto, sino voy a buscar el significado. Voy a buscar qué es lo que significa para el cliente este proyecto. Y significado siempre existe. Puede estar centrado en tiempo, puede estar centrado en un sueño, puede estar centrado en una necesidad, pero tengo que descubrir qué significa para el cliente resolver este proyecto y en qué tiempo. De ahí voy a poder comunicar mi valor. Y punto número 2, voy a centrarme en mis factores diferenciales. Porque el cliente, imagínate que el cliente quiere una solución inmediata. Entonces, si yo la puedo dar, pues para el cliente resolver este problema en corto tiempo significa un ahorro, puede ser de cientos o de miles de euros. O para un cliente tener una comunicación fluida y fácil con el equipo de tu empresa significa ahorrar en el tiempo, en desgaste energético de uno mismo, por lo tanto, mejor bienestar de mi cliente como persona. Si yo entiendo qué es lo que busca el cliente como significado, puedo enfocar en este punto toda mi propuesta de valor, porque se entiende que el proyecto va a ser bueno. Esto nadie lo pone en duda. La cuestión, ¿cómo encuentro este punto para comunicar este valor percibido? Quedaos con lo que el valor percibido está relacionado con significado. Para hablar de valor percibido, siempre tengo que buscar qué significa para mi cliente resolver algo o crear algo, o diseñar algo, o tener algo, lo que queráis. ¿Ok? ¿Esto se entiende?
¿Sí? Se Vale, entiende. ok. Vamos a ver una serie de herramientas para comunicar mejor. Lo primero son preguntas. Preguntas en venta es la principal herramienta. Preguntas bien formuladas. Me gustaría aquí preguntaros, evidentemente, ¿quién de vosotras suele utilizar preguntas como su base de comunicación comercial? ¿Y qué tipo de preguntas suele hacer? En mi caso no es habitual. Y repítelo, por fin, no te Te digo escucho. que en mi caso no es habitual que yo le haga preguntas al cliente en lugar de intentar explicarle mi producto, mis ideas o... ¿Vale? ¿Y cómo podría cambiarse tu comunicación si introducieras las preguntas en tu forma de explicar tu producto? ¿Cómo sería esto? A ver, por una parte necesitaría a lo mejor conocer mejor al cliente al que voy. Perfecto. Porque, claro, y saber la capacidad de comunicación que tiene él, porque puedes encontrar una persona muy introvertida o una persona extrovertida y que te vaya a responder o lo contrario. O sea, que y muchas veces cuando vas, por lo menos en una primera visita, es que al cliente a lo mejor no lo conoces, desde luego personalmente en absoluto. Puedes tener una idea de cómo puede ser su empresa o sea, cómo enfocar este tema de preguntar. Desde luego, creo que no es fácil, a lo mejor hay que trabajarlo. Efectivamente, hay que trabajarlo, pero exactamente las preguntas para primera visita es la mejor herramienta para crear un vínculo con el cliente, porque la primera visita normalmente, como bien dices tú, no conozco ni la empresa ni conozco al cliente. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues para conocerle. Empiezas desde conocerle. ¿Y cómo conocemos a otra persona? Interesándonos por otra persona o por la empresa. Es la parte de preguntas. Preguntas es un apartado muy, muy potente en todo lo que es comunicación comercial. Hoy no vamos a poder ampliar, pero por lo menos que tengáis la idea y la base, que por ahí empezamos cualquier tipo de comunicación con el cliente. Porque si yo no he preguntado, si yo no sé qué necesidades puede tener la empresa, cómo piensa la persona, qué es lo que busca la persona, ¿qué significa para esta persona encontrar un producto o una solución apropiada? ¿Cómo le voy a explicar lo que hago? Puede que ni siquiera está alineado con sus necesidades. Entonces, mi posibilidad de acertar es muy baja. ¿Ok? ¿Entendéis esto? Sí, Vale, genial. Vamos con la segunda herramienta. Se me ha quedado bloqueado. Vale. Mapa de valor simple. Problema, solución, resultado. Esto ahora lo explico un poco más porque es el último ejercicio que vamos a hacer. El enfoque de significado. Esto lo acabáis de ver. El valor percibido está relacionado con significado. Os recomendaría a todos en vuestras previas citas con los clientes, cuando iniciáis el proceso de presentación de proyecto, de solución, de producto, siempre preguntar qué significa para ti o para tu empresa resolver un tema determinado y en cuánto tiempo. Cuando tengáis la respuesta al significado, os va a resultar mucho más fácil trabajar sobre el valor percibido. Y la siguiente es creación de marco común. Marco común es una base de negociación. Tampoco vamos a entrar hoy en la negociación, simplemente lo explico. Marco común se refiere a crear juntos con el cliente un marco que determina si vamos por el mismo camino y si queremos trabajar juntos. Si yo consigo que el cliente esté de acuerdo con la creación de este marco común, que las dos partes, tal él como cliente y yo como proveedor, vemos la solución de esta manera, lo único que nos va a costar trabajo es conseguir llegar a este cómo lo resolvemos. Pero la idea que el marco común tenemos ya alineado y creado nos va a facilitar muchísimo el camino. Es decir, ok, ¿queremos crear este proyecto juntos? Sí, ahora vamos a ver cómo. Vamos a ser flexibles, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear este marco común. Y ahora quiero que hagamos un
pequeño ejercicio y os lo propongo a todo el mundo. El ejercicio de la herramienta que se llama mapa de valor simple y está muy relacionada con vuestro sector, con el sector técnico. Os recomiendo en la columna número 1, por favor, poner problema del cliente. Cualquier tipo de problema, cada uno en función del sector donde suele moverse. ¿Cuál es la solución técnica que estáis dando y cómo esta solución técnica se traduce en un resultado tangible que puede ser visible en los ojos del cliente? Os invito a hacer este ejercicio y lo compartimos. Ahora Celia contestó a tu pregunta. ¿Qué tal va ella? ¿Alguien tiene algo para poder compartir? ¿Tenéis alguna cosita? Bueno, yo en mi caso os puedo decir, vamos a ver, problema de un cliente habitual nuestro es la falta de datos en un túnel existente. O sea, Ok, sobre las características del túnel, la situación de seguridad, los problemas geotécnicos. Solución técnica, el hacer una toma de datos con móvil mapping de ese túnel. Eso lo vale. soluciona. Y el resultado tangible es que una vez que has hecho esa toma de datos, esos datos que no tenías ya los tienes de manera segura y fiable. Es un No es proceso suficiente. El resultado técnicamente... tangible intenta aclararlo un poquito más. A Aquí ver, estos datos, aquí tener estos datos favorecerá al cliente. es un cliente que de alguna manera necesita asegurar que un túnel o cualquier elemento físico no genere problemas al consumidor o a la persona que lo utilice. Entonces, no tiene datos para poder analizar si el túnel está en condiciones o no. Vale, entonces Técnicamente resultado se, tangible. Ok, técnicamente se puede obtener esos datos de manera segura y fiable. Y el resultado tangible es que una vez que tienes los datos puedes analizar si el túnel está en condiciones, el saneamiento, el firme de una carretera, lo que corresponda. O sea, ya una vez que tienes el dato, tú puedes analizarlo en condiciones óptimas. vale, perfecto. Pero falta última parte. ¿Para qué quiere tu cliente analizarlo? Para asegurar. A ver, supongo que es el responsable de que esa infraestructura sea segura y no genere problemas a sus usuarios. Fenomenal. Entonces, no solamente para asegurar la estructura para no generar problemas a los usuarios, sino para evitar problemas mayores y ahorrar posibles incidencias que pueden Correcto. suponer muchísimos costes para su empresa. Correcto, sí. Esto es resultado tangible. Sí. Entonces, resultado tangible, el final se reduce a asegurar que tu empresa no tenga posibles incidencias o costes añadidos a través de buen funcionamiento de túnel. ¿Ves la diferencia? Sí, sí. ¿Te das cuenta que voy así al final? No me quedo solamente con los datos sobre el túnel. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ahora, esto era un poco la base, ahora tenemos unos cuantos minutos de preguntas. He dejado de compartir y me gustaría que en base de lo que hemos visto, que me preguntéis cositas y ahora para todos los que habéis asistido a este webinar, también tengo un pequeño regalo para vosotros. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Y si os puedo contestar, estaré más que encantado. ¿Nadie tiene preguntas? Celia, creo que tú tenías una pregunta, ¿verdad?
A ver, bueno, yo Irma sí te preguntaría una Sí, cosa. claro, porque como no os veo, me cuesta un poco saber por si quieres preguntar, no quieres preguntar. Bueno, a ver, bueno, vuelvo a ser Fernando. Tenemos una diversidad de clientes tremenda. O sea, gente que realmente se juega su dinero, gente que es un intermediario del que se juega el dinero, gente que responde a una directriz, en muchos de nuestros casos, de la administración, a la que tampoco tenemos muchas posibilidades de venderle nuestros productos porque es tan rígido lo que nos piden que terminamos compitiendo muchas veces en precio. Entonces, el proceso de venta es que es tan dispar, por mucho que a lo mejor solo vendas un único producto, pero luego lo que tienes delante, las circunstancias son absolutamente diferentes. Entonces, extrapolar una manera de hacerlo es una cosa que por lo menos a mí, llevo muchísimos años en esto, me cuesta. Me cuesta y supongo que no es fácil, pero de alguna manera hay que tener alguna hoja de ruta o algo así para tratar de no volver a caer en los mismos errores en función de quién tienes enfrente, ¿no? Pero es que como esto cambia además constantemente. Lo que yo te recomendaría, Fernando, con una hoja de ruta no lo vas a poder resolver, es tener varias hojas de ruta, Oh, porque tienes varios perfiles de cliente. sí, Entonces, aquí, en tu caso, el trabajo correcto sería empezar marcha atrás en segmentación. Lo primero, definir los clientes en función de cómo se toman las decisiones. En tu caso, porque tal como bien dices, administración pública es súper rígido donde competimos por precio. Es una forma de segmentar. Sector privado donde podemos transmitir valor, donde podemos trabajar, es un proceso de venta estructurado que tiene que funcionar de una forma distinta. El tercer tipo de cliente y cuarto tipo de cliente. No sé cuántos tipos tienes, pero lo principal es hacer un análisis profundo en segmentación previa y agrupación y dependiendo de este segmento para cada uno desarrollar su propio proceso de ventas. Esto te facilitará muchísimo el trabajo, sí, sí. porque tú vas a saber dónde sí merece la pena invertir en la comunicación, en la persuasión, en todo lo que estamos trabajando hoy, o dónde estoy trabajando con administración pública que a lo mejor ni me ven, ni tengo la posibilidad mínima de acceder, de comunicarme con alguien, porque también existen los concursos de administración pública, son así, ¿entiendes? Esto es lo que te recomendaría hacer. Entonces, en primer lugar, segmentación, creación de perfil y para cada perfil desarrollo de su propia hoja de ruta de proceso de venta. ¿Vale? Espero que te he contestado. Vale, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo. Hola, Inma. Hola. Soy Araceli Costa. Mira, nosotros trabajamos en una consultora ambiental donde estamos mezclados ingenieros, ambientólogos, biólogos y no es tan técnico quizá como los otros compañeros a nivel de ingeniería técnica. Y el mayor problema que tengo con los clientes cuando estamos hablando sobre el trabajo que nos piden y lo que le tenemos que vender es que es un sector que no se entiende muy bien y quieren documentación que se tarda muchísimo tiempo en hacer y piensan que algo que se tarda 3 semanas se tarda 3 días y que no vale lo que vale. Y me cuesta siempre mucho transmitir que el coste que se ha ofertado en un principio, que incluso ya tiene una rebaja quizá hecha por ser clientes habituales, ya es bajo, o los tiempos de entrega, eso me cuesta muchísimo. Araceli, no te veo, pero bueno, no. ¿Puedes Es que no hablar? tengo cámara, Vale, perdón. vale, vale, no te preocupes. Mira, es exactamente el caso de lo que hablé antes sobre el tema de valor percibido. Fíjate cómo evalúas tú tu trabajo. Tú evalúas tu trabajo en función de tiempo invertido. Es uno de los errores principales porque ¿dónde está tu experiencia y dónde está el aporte, el significado que tiene esta documentación para el cliente? El Ujú. tiempo que tú realizaste este trabajo, si es 1 minuto, 1 hora, 3 semanas o 4 meses, es irrelevante. Lo que es relevante es el resultado. Es decir,
la fórmula de presentar tu trabajo únicamente unida al tiempo invertido es errónea, es la que no te permite cobrar lo que realmente te mereces. Porque el cliente lo evalúa en función de lo que tiene en su mente. Y cada uno, son creencias, lo que hablábamos antes, cada uno tiene su forma de opinar sobre la evaluación de una hora de trabajo. Si en el sector de tu cliente, por ejemplo, una hora se evalúa en un X y tú por tu trabajo pides doble X, el cliente no percibe el valor de lo que haces. Doble X le va a parecer, carísimo, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Por qué? Porque vendemos tiempo. Tú no vendes tiempo. Tú vendes una cosa totalmente diferente. Tú vendes, entiendo, una documentación que permite gestionar proyectos con un impacto mucho más grande. Entiendo, para el cliente tus documentos tienen que ser la base de todo lo que él podrá o dejará de poder hacer. Esto es lo que entiendo por encima. Por lo cual, sin conocer mucho cuál es tu nicho específico, te recomendaría evaluar primero cuál es mi propuesta única de valor más allá del tiempo que invierto en generar esta documentación. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué significa para mi cliente tener esta documentación en regla y qué es lo que le aporta y qué es lo que le permite? Esto es punto número 2. Y punto número 3, a la hora de presentar el presupuesto en sí, centrarse en el valor percibido y no el tiempo. El tiempo es un factor totalmente en la tercera, en la cuarta, la quinta línea como una previsión de plazo de entrega, pero no cobras por el tiempo. ¿Entiendes esto? ¿Tiene sentido para ti? ¿Te ayuda? Sí. Sobre todo trabajamos con energías renovables y esta documentación que hacemos para que lleguen a tramitarse, ¿no? Básicamente. Claro, entonces imagínate si tiene importancia esta documentación y el Sí. valor que tiene esta documentación y cualquier pequeño error cometido por vosotros, ¿cómo puede afectar el desarrollo de la empresa de energía renovable? Entonces, tu trabajo es incalculable en función del tiempo que vas a invertir. Ujú. Cambia por completo tu forma de pensar, presentar y calcular. Y cuando lo cambies, te vas a dar cuenta que no tienes problema con presupuesto, porque no se mide ni en horas, ni en días, ni en semanas. Ujú. Vale, ¿Ok? gracias. Vale. A ti. ¿Alguna preguntita más? Inna, por favor, agradeciendo tu brillante exposición. Soy Enrique. Te pediría que cambies nuestros clientes, que los cambies, por favor. Nosotros tenemos normalmente nuestros clientes en la administración pública, donde, como muy bien decía Fernando, la situación es rígida, entonces al final las licitaciones son frecuentemente están condicionadas por el precio en una parte importante y son rígidas. El entorno, no puedes aportar un nivel técnico de la propuesta ni ni el valor recibido al cliente. Entonces, en el sector público, en el que mucha gente, todos los de Tecniveria, tenemos una parte importante en el trabajo, estamos atados de pies y manos. Otra cosa es en el sector privado, en algunos, porque también luchamos con el precio y no tenemos esa posibilidad muchas veces de defender ese valor técnico y el valor recibido por el cliente. Entonces, te pido por favor que cambies todos nuestros clientes y nos busques otros en los que entiendan, Vale. que se dejen, que nos escuchen, que podamos ver cuál es el valor de nuestras propuestas, ¿no? Entonces, por favor, tómatelo en Muchas serio. gracias, Enrique. Pero mira, hay una cosa que sí se puede hacer con el sector de administración pública. Cuando ya obtienes el proyecto, si lo has conseguido ganar, empiezas a trabajar con administración pública, tu comunicación con tu cliente, aunque sea administración pública, es diaria. Y cada comunicación y cada oportunidad tuya de tener contacto con este cliente es una venta. Es una venta para tu futura contratación. Si entiendes este concepto Sí. y lo aplicas para tu futuro proyecto, el camino tuyo puede ser más sencillo, porque administración pública, por muy rígida que sea, sigue siendo dirigida por las personas.
Entonces, si la experiencia que han tenido contigo a la hora de gestionar un proyecto una vez ha sido elegido es positiva, si la comunicación con tus ingenieros, con tus jefes de obra, con todos los que están en el contacto con clientes se entiende como comunicación comercial, tu futuro camino puede ser mucho más sencillo. Incluso cuando hay que aplicar una serie de cambios en el transcurso del proyecto una vez aceptado, también es una venta. Todo es una venta. Digamos que Toda la perdón, comunicación digamos que con el cliente es una venta. sí, digamos que eso es lo que nos mantiene vivos. Una vez que adjudicamos un proyecto en el día a día y el poder exponer, ahí sí, pero si no llegas a esa licitación, digamos, no puedes exponer tu know-how, tus conocimientos, tu valor. Evidentemente, con administración pública es más complicado. Es la razón que la mayoría de las empresas en el día de hoy, aparte del sector público, sí que buscan el sector privado, porque si tú tienes que centrarte únicamente en el sector público, puedes tener trabajo para 4 o 5 años, pero si no te apoyas en paralelo en el sector privado, nadie te garantiza que pasados estos 4 o 5 años vas a volver a tener el trabajo. Es decir, esta pata del sector privado, aunque la tomas como pata de apoyo, puede ser importante en el desarrollo de cada empresa. De acuerdo, quedamos a la espera de esos nuevos clientes que nos vas a buscar. Muchas gracias. Ojalá, ojalá. Si no hay otra pregunta, os comparto la última diapositiva, que es un pequeño regalo para todos los que habéis asistido. Solo para lo que habéis asistido al webinar, estaré encantada de regalaros una sesión estratégica one-to-one totalmente gratuita conmigo. ¿Qué es lo que veremos en esta sesión? En esta sesión vamos a ver qué retos comerciales puede tener tu equipo, tu empresa, dónde se pierde el valor en la comunicación con el cliente, la parte muy importante de valor percibido, y cómo os puedo ayudar yo a través de una formación creada y diseñada a medida. Aquí os dejo la forma como me podéis contactar, o a través de WhatsApp a este teléfono o a través de email. Y evidentemente el lunes vais a recibir también un email recordatorio de todo lo que hemos visto hoy. Y por mi parte, simplemente agradecer a vosotros por participar y al equipo de Tecniperia por darme esta oportunidad de compartir con vosotros un poco mis conocimientos y mi amor por la venta, evidentemente. Por mi parte, no hay nada más. Si queréis comentar algo, darme algún feedback, estaré más que encantada de recibirlo. Vale, si hay algún feedback, si hay algo que me quieres decir, pues estaría genial. Muchas gracias, ha sido excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Fernando, también has participado muy activo. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inna. Gracias, Bueno, Inna. La verdad que me ha aclarado algunos conceptos básicos con los que empezar a darle una vuelta a este tipo de tratos. Y puedes aprovechar esta opción de esta sesión estratégica Araceli, que puede ser que a ti te puede resultar útil, porque es exactamente el punto débil, creo yo, en tu trabajo comercial, así a priori, sin profundizar. Sí, Y con tu efectivamente. permiso, evidentemente. Sí, gracias. A ti, a ti. Bueno, feliz puente, lo que vais a tener por delante, disfrutarlo, y estaré encantada de volver a veros. Muchísimas gracias, Ina. Chao, Igualmente. hasta luego. Adiós. Gracias. Chao.